Hola familia de La Teja, les saluda Franklin Arroyo y hoy estoy con un invitado muy especial, Óscar Valverde, un jugador que hizo toda su carrera deportiva en Liga Deportiva Alajuelense, básicamente en los 90, ¿verdad? En el 89 inició, es de los llamados cara sucia. Un gusto, Óscar, tenerlo por aquí. Frankie, muchas gracias por la invitación y muy contento de venir acá a recordar un poco la historia de mi vida, la historia del fútbol, lo que soy hoy, lo que fui ayer y poder dejar algo para los que vienen, si es posible. Eso es lo importante y vamos a empezar por el inicio, ¿verdad? Por el puro principio. Óscar, entiendo que usted es nacido en Pérez Celedón, pero se traslada muy pequeño a La Juela y ahí se cría, y me imagino que sus primeros pasos en el fútbol, ¿cómo son? Sí, Franklin, un año de edad me trajeron para la abuela, solo dejé el ombligo en Pérez Celedón. 55 años viviendo en Alajuela, podríamos decir que soy alajuelense, ¿verdad? Por todos los costados. Una infancia pues bonita, con un padre y madre que hoy al día están vivos y están juntos, entonces puedo decir que soy privilegiado por tenerlos juntos y que estén vivos. Segundo, una enfermera como madre y un chofer de taxi como padre, pues luchamos ahí para salir adelante como familia. Y mi padre, súper fiebre de fútbol y súper liguista, desde los 7 años de edad me llevó a ligas menores de Liga Deportiva Alajuelense, a Moscos, ¿te acordás? Se llamaba Claro. Mosquito, se llamaba. Ahí fuimos infantil, juvenil. Y hice mi primera trayectoria deportiva como jugador de Alajuela como niño, hasta los 17 años, que un entrenador en Liga Deportiva Alajuelense dijo que yo no tenía futuro como jugador para Primera División. Entonces en ese momento me dejan libre para que yo siga mi vida futbolística en otro lado. Me liberó también que me quitó aquella famosa parte del fútbol que se firmaba hacía muchos años de por vida, ¿te acuerdas? Que después cambia, que cuando llega a Primera División le da 3 años al club y después queda libre. Entonces en ese momento me hizo el favor de mi vida al dejarme completamente libre y salir yo de Liga Deportiva Alajuelense a los 16 años de edad. Y es por ahí más o menos donde ya usted es seleccionado nacional. No, Juvenil. no, en ese momento, increíblemente, yo soy tan liguista que dije a mi padre, si no juego con la liga, no juego. Me pasó la de mi hijo mayor, que me dijo, si no juego con la liga, no juego. Hice lo mismo. Mi padre me dice, no, ¿cómo que hemos luchado tanto para que usted llegue donde ha llegado para dejarlo botado? Vamos al Carmen de la Juela, segunda división, para que haga una prueba y a ver si no se queda ahí, pues ya no más. Y fuimos a hacer una prueba un día, me pusieron a patear a Marco, de 10 goles metí 11, el portero era muy malo seguro, y me quedé en segunda división con el Carmen de la Juela jugando 2 temporadas. En la segunda temporada vino la selección juvenil Los Carasucias y mis compañeros me insistieron que fuera a hacer la prueba. Fui a hacer la prueba. Sus compañeros carmelitas. Carmelitas me insistieron mucho en todos los viajes que hacíamos, me decían, pero va a llegar la prueba, no pierdas esa oportunidad. Juan Carlos Argueda ya estaba en la selección en ese momento y fui a hacer la prueba. Pero Juan Carlos no era compañero suyo. Sí, era del Carmen también. Ah, Sí. ok. Entonces fui a hacer la prueba y 25 minutos de colectivo, algo vio Juan José Gámez en mí que le gustó. Me siguió citando los próximos entrenamientos. Durante 2 meses fui a entrenar todos los días, puntualmente y religiosamente. Podríamos llamar a Juan José Gámez como el padre del fútbol de Óscar Valverde, que tengo que agradecerle a él y a Manrique Quesada. Paz descanse. En paz descanse Juan José, que goce de Dios. Y Manrique, que todavía está vivo, Sí. y que les debo agradecer a ellos mucho lo que hoy soy, y lo que fui y lo que aprendí. Y ahí me quedé como 3 meses más. Luis Roberto Cibaja, famoso Birra, Birra. en ese momento era mi entrenador de Carmen de la Juela, me preguntó que si yo era jugador de la selección, jugador de Carmelita, porque entrenaba entre semana con el Carmen y solo iba a los partidos el domingo entre semana con la selección, iba a los partidos el domingo con el Carmen, pero jugábamos muy poco, Arguedas y yo, porque no entrenábamos con el equipo. Entonces entrábamos que 15, que 20 minutos al final de los partidos, pero no se había definido si yo era jugador de selección o no. Entonces me manda Luis Roberto a preguntarle a José Gámez qué pasaría conmigo, porque tenemos 3 meses de estar así, pero no define mi situación, si es jugador de selección nacional o jugador de Carmen de la Juela. Juan José se sorprende cuando se da cuenta que soy jugador de segunda división, porque no lo sabía, que era compañero de Juan Carlos Arguedas, porque no lo sabía. Entonces eso me encantó, que al final me escogió no porque jugara en una división mayor que los demás compañeros, sino porque había visto algo en mí que le gustaba.
Entonces fue cuando me dijo, no, usted es jugador de selección nacional. Ahora, ahí estamos hablando de que, porque usted jugó de lateral derecho, me acuerdo de defensa central o de stopper, de contención. ¿Ahí jugaba de qué? De lateral derecho. Era lateral derecho. No más lateral derecho. Todo lo que fue los caras sucias, selección nacional, premundial y mundial, fui lateral derecho. Y llegué a la Alajuela como lateral derecho. Ahora, ¿cómo da el salto a la Alajuela? Bueno, interesantemente termina el campeonato, termina la selección mundialista de jugar y regresamos a Costa Rica. Y Oscar entra como un jugador libre a Costa Rica, termina el contrato con el Carmen. Ni siquiera el Carmen pudo cobrar nada por mí. Prácticamente paso de cerrar el contrato con el Carmen a hacer un contrato nuevo con Liga Deportiva Alajuelense. En ese momento la liga compró como 9 jugadores, hizo una renovación de planilla en el año 89 y compró casi que la base de la selección juvenil. Los caras sucias. Los caras sucias, sí. Y se llevó al entrenador. Ahí estaba, vamos a ver, recordemos, estaba usted, estaba Alexander Víquez, estaba Juan Carlos Arquedas, Jaro López, Austin Berre, Maximiliano Peinado, Paul Mayorga, y después se incorporó Dani Lobrenes. Entonces, básicamente la base de la selección nacional. Y fue cuando la liga hace una renovación de su planilla, agarra los chiquillos que llegábamos de un mundial juvenil que fue muy bueno, crecimos increíblemente y nos adaptan a primera división y el salto fue una temporada, Franklin, que duramos en adaptarnos. Ya en el 90 ya estábamos compitiendo. En realidad fue en el 91 y en el 91 son campeones. Somos campeones, porque ya en el 90 ya estábamos compitiendo, en el 91 salimos campeones, en el 92 volvemos a salir campeones. Entonces fue una incorporación muy bonita, fue un proceso muy bonito y la liga renovó toda su planilla en ese momento, que hay veces hay que hacerlo, y usted lo sabe, es necesario. ¿En qué momento, Oscar, empiezan sus problemas con lesiones? Lesiones. Sí, fue como en el año finales del 91, empezando en 92, empiezo a lesionarme mucho de la rodilla, empecé con la izquierda, sí, ya esta rodilla me operé 2 veces, ya no tiene meniscos, y ahí pues fue recaída tras recaída, recuperación, volver a recaer, hasta que tomo la decisión de operarme. Y en esos años, Franklin, desgraciadamente la medicina deportiva era muy de principio, Costa Rica. No habían especialistas deportivos que nos pudieran operar y quedar uno pues bien, como hay ahora, que es muy diferente. Sí, vamos a ver, esa lesión suya, hoy en día, ¿lo recuperan en qué? 2 meses. 2 meses estás jugando bien, porque ya ahora aquí te cosen ligamentos. Ya es que antes era meniscos y de ahí no pasaban. Y todo le echaban la culpa al menisco, y no necesariamente iba a ser el menisco, puede ser un ligamento roto que si no lo detectan, no hay cómo recuperarlo, como me pasó a mí. Entonces fue muy difícil porque las recuperaciones siempre mencionaban montones, porque yo quería jugar. Una de las cosas que siempre me recalco como liguista que soy, porque realmente yo soy muy liguista, porque desde niño aprendí a amar esos colores rojo y negro y a defender esa institución. Yo siempre quería jugar, yo nunca estuve cómodo en la banca, nunca. Ya, cada vez que estaba en la banca y no jugaba un partido, yo me iba bravo para mi casa. Yo decía, puta, hoy no jugué. Yo quería jugar, yo siempre me entrenaba para jugar, indiferentemente jugar o no jugar. Porque al final, Franklin, cuando estás en la banca y te toca jugar el partido más feo, el minuto más feo, y tenés que funcionar en ese minuto. ¿Por qué? Porque tenés que decirle a la afición y a la junta directiva por qué estás en Liga Deportiva Alajuelense. O sea, no estás de lujo, estás para en el momento que sea, a la hora que sea, para rellenar o para funcionar o para ganar un partido, para sostener un partido, porque el resultado es importante. Entonces, hay veces la funcionabilidad del jugador, si no es titular, no la tiene muy clara tampoco. Ahora, es muy interesante, Oscar Valverde juega 10 temporadas prácticamente en primera división y es una carrera muy intensa. Ahora estábamos conversando, de 10 campeonatos disputa 9 finales. 9 finales. Correcto. Gana 4, pierde 4. Y una nube. Y la del 92-93 la disputan Heredia. Correcto. Heredia Cartaginés, ahí no tuvo él en el entierro. ¿Cómo proyecta, cómo diría usted que fue su carrera? De mi carrera lo único que me duele no haber llegado a selección nacional mayor. Es la única, digamos, lo único faltante del fútbol, que me moriré con ello, obviamente, fue no haber cumplido esa meta como jugador, de haber llegado. ¿Por qué no llegué? Es muy sencillo, porque no fui constante y no pude hacer 3 temporadas seguidas para poder ser tomado en cuenta. Constante por lesión. Por lesión, sí, exactamente. Entonces, me lesionaba, me recuperaba, jugaba 3, 4, 5 partidos, volvía a la lesión.
porque no era bien operado. La operación era básica, entonces volví a la lesión porque la recuperación tampoco era buena, porque también estábamos empañando en la recuperación deportiva. Entonces viví el que aprendieran con nosotros prácticamente. Y al final, pues no fue lo mejor que hubo. Hubo una operación un día que me acuerdo que a un jugador lo operaron de la rodilla equivocada, lo operaron la buena y la mala era la otra. Hasta eso ha pasado a nivel nacional en quirófanos deportivos, porque hasta eso pasó en un momento determinado y fue en Alajuela, por cierto. Entonces la dejo de tarea que la investigue. Pero eso fue lo que viví, eso es lo que había en el momento, Franklin. Y teníamos que jugar con eso. Yo me esforzaba montones después de cada operación para recuperarme y para lograr estar a tono para poder entrar a la cancha, porque la responsabilidad de ponerse una camiseta de Liga Deportiva Alajuelense y entrar a esa cancha era muy grande. Claro, claro. O sea, los jugadores no entienden, no cualquiera puede ponerse una camiseta de Alajuela o de Saprissa. No como está pasando hoy en día. O sea, perdón y discúlpeme para que lo vaya a caer mal, pero ponerse una camiseta de esas hay que estar bien preparado, hay que saber qué estás representando y a quién estás representando, porque estás en la mira de todo el país y de toda la prensa todos los días y tienes que llevar esa carga. Claro, claro. Y Oscar, el hecho vamos a ver, le explico a la gente, Oscar Valverde es muy recordado por lo siguiente, pasaba o en banca por lesión o porque tenía muchos caudillos en el equipo, había jugadorazos, pero sin embargo llegaba a una final y por X circunstancia se lesionaba a fulanito, expulsado, y Oscar se estaba ya recuperado, jugaba la final y lo hacía muy bien. O sea, esa es como la constante de su carrera, ¿cierto? Correcto. Franklin, vamos a ver, yo te dije algo al principio, yo nunca entrené para ser banca, yo entrené para ser titular. Cuando usted entrena para ser titular, usted está preparado para la guerra. Como el soldado que se prepara para ir a una guerra, tiene que estar preparado siempre, porque la guerra no sabe cuándo le toca ir. El futbolista es lo mismo, juego o no juego, yo tengo que entrenarme profesionalmente para jugar. Insisto, cuando a uno le toca siempre la más fea y la más difícil. Y era como tú le dices, o el jugador que estaba en un puesto X, porque era polifuncional, también era peor todavía, porque podía jugar en cualquier lado. Esa es otra cosa que nadie lo entiende. O sea, yo jugaba en cualquier puesto y tenía que hacerlo bien, porque no había cómo excusarme de hacerlo mal, porque mi equipo me necesitaba ese día, era lo más importante para mí. Entonces decía Marvin Vega y los utileros, el jugador más caro de la liga, no juega casi nunca, pero juega a la final. Entonces yo les decía, ¿y qué se acuerda la gente? La final, les digo yo. Entonces, pero al final era así, había que jugar esa final, había que ganarla, y si la perdiera no era una posibilidad, para nosotros había que pelear en la cancha. Y si nos ganaba el otro equipo, porque era mejor realmente, no porque no hicimos lo que había que hacer. Y realmente siento que por lo menos fuimos honrados en esos años. Cuando ganamos, disfrutamos y celebramos, dimos la vuelta por Alejandro, fuimos con la carroza, todavía asistía a la carroza a Calle Ancha y disfrutamos montones esos 4 títulos. Pero también cuando había que perderlos, me dolía mucho la cabeza, era algo que me pasaba. Era un dolor de cabeza increíble cuando llegaba al camerino y perdíamos una final. Pero usted no se imagina, Frank, qué dolor de cabeza. Pero salía uno sabiendo que había hecho todo. O sea, que al final Saprissa, porque era Saprissa de Alajuela esos años, ¿te acuerdas? Sí. O salía campeón Saprissa. Hubo una con Cartago. Con Cartago, que fue la única que nos dormimos, los dos equipos. Pero éramos nosotros dos, entonces, o salía Saprissa como mejor equipo, Alajuela como mejor equipo, y eran planillas muy parejas en esos años, ¿te acuerdas? Claro. Y Oscar, ¿recordás algún partido por X circunstancia negativa o positiva que te marcara? Sí, claro. Tengo 2, pero uno va a quedar como anécdota. Ok, es una anécdota. Pero tengo un clásico en el 90, creo que ahí lo tengo grabado. Luis Enrique Bolaño me lo consiguió. 90 o 91, no me acuerdo cuál fue el año, donde hice mi primer gol en el Ricardo Saprissa. Con una jugada con Álvaro Solano, una pared de esas que ya no hay, que ya hay que verlos en el pasado, y un gol cruzado a manguera segura, ese marcó mi vida obviamente. O sea, ganaron. 2-2 de Memphis, uno de Arguedas y uno mío. Y marcó mi vida obviamente. Estoy jugando el clásico que desde niño jugaba con mi hermano con almohadas en la cama, y yo era liguista, yo era liga porque era mayor, entonces además luego se Saprissa, pero jugábamos con almohadas en las camas, mi hermano y yo, que somos diferencia de 5 años. Entonces en un clásico meto un gol, entonces claro, podrás entender para un liguista cómo puede marcar eso en mi vida. Entonces ese gol lo tengo en mi cabeza como si lo hice ayer,
y seguirá en mi cabeza todo el resto de mi vida. Yo eso lo enseño a mis hijos y a mis nietos, al final para eso es para enseñárselos a las personas que amamos, ¿verdad? Claro, y Oscar, hablemos de, vamos a ver, a quienes tenía que disputarle usted Pues, una titularidad en varios me vas a nombrar jugadorazos, ¿quiénes sí, eran? sí, estaba Mauricio Montero, Fernando Sosa, estaba Javier Delgado, Ricardo Chacón, Austin Berry, después llegó Carlos Castro, por el lado derecho estaba yo, y después, esos éramos la defensa de la liga, que entre nosotros nos repartíamos esos puestos y eran poquitos y había que estar a puntica de pie siempre porque, como te dije, cada domingo había que demostrar por qué estábamos ahí, que éramos un equipo grande y que no podíamos perder ni empatar porque nos venía una semana terrible, porque sabíamos que Claro. la afición espera nada más que ganemos. Claro, y los caudillos, digamos, ¿quiénes fueron compañeros suyos? Joaquín Bernardo Guillén, Joaquín Guillén, caudillo, Pavel Karosh, ¿te Ajá, acordás claro, de el Checo? checo. Fue muy caudillo porque era muy centrado, un gran jugador, no espectacular, pero era muy cumplidor, Uf, muy finillo muy en el fino, pase, muy táctico. ubicado, muy táctico y ejercía jerarquía en el equipo. No te hablo de Mauricio Montero, que sería hablar, pues lo sabes, un Fernando Sosa con toda su experiencia y un Alejandro González que cuando debutó era el portero. Claro, Había jugadores, estaba un Luis Quiroz adelante. claro. Había jugadores, estaba Luis Raquel Ledesma y José Carlos Chávez y Nequén en ese momento también. O sea, Álvaro Solano. Álvaro que Solano ahora. y Oscar Ramírez también estaba con nosotros. Amarillo, sí. O sea, había un equipo, había jugadores que de mucho respeto. Claro, Y claro. jugar con ellos, a la par de ellos, en los primeros 3, 4 temporadas aprendimos lo que no había aprendido en mi vida futbolística, te puedo garantizar. Y Oscar, hablemos de la paciencia. La paciencia es una de las virtudes de Oscar Valverde, por lo que le hemos contado, digamos, le tocó la banca mucho tiempo, muchas veces porque la competencia era brava, muchas veces porque Por lesión, estaba también. en lesiones. Sí. Y siempre fuiste paciente. Esa virtud, esa característica la has trasladado a tu vida, es decir, has aplicado el concepto de tener paciencia, de esperar las cosas, de esperar el momento en tu vida, ¿te ha servido? Sí, claro, Frank, vamos a ver. Como te digo, todos los domingos llegaba con ganas de jugar y de ser titular y de jugar todo el partido. O sea, eso nunca se me quitó. Insisto, nunca estuve cómodo en la banca. Siempre quería la oportunidad de jugar y tenía que trabajar fuertemente durante la semana, indiferentemente, reponerme mentalmente, decir, vamos a trabajar esta semana, este domingo sí voy a jugar. Y aunque jugara o no jugara, tenía que ir con esa mentalidad para poder salir a entrenar todos los días y prepararme. Siempre hacía trabajos extras, porque si no jugaba el domingo y no corría, tenía que estar físicamente a tono para cuando me tocaba, porque me iba a tocar en la más fea, ¿te acuerdas que te he dicho? Siempre, al más de la banca le toca siempre las más feas. Entonces usted tiene que estar mínimo físicamente a tono, para no desentonar con el resto del equipo. Pero técnicamente tienes que tenerla. Para jugar en Alajuela o en Saprissa, usted no es un jugador técnico, la misma afición te bota, porque no puede llegar a pegarle para arriba a sus equipos. Tienes que bajar la bola y hacer fútbol. Entonces yo tenía que combinar, estar a tono con el toque y estar físicamente bien para correr todo el partido y no verme Con ritmo. con claro. ritmo, porque era complicado, porque no había ritmo de juego, porque solo entrenábamos, hacíamos un colectivo y al domingo jugar, entonces no había ritmo de juego, un ritmo con afición, había que hacerlo mentalmente para cuando te tocara estar ahí. Y fuera de eso, Frank, que me toca jugar cualquier puesto. O sea, estoy en la banca y si es lateral izquierdo me toca ir, si es stopper me toca ir, si es contención me tocaba, si es lateral derecho me toca, hasta centro delantero, y esas anécdotas que te voy a contar ahora, me tocó jugar en el fútbol. Entonces, no solo era estar a ritmo, no solo era estar a tono, sino jugar cualquier posición y tenía que hacerlo bien porque mi equipo me necesitaba en esos últimos 20 minutos para ganar ese partido y tenía que entrar a no perder bolas, a sostener el equipo, buscar el equilibrio y que saliéramos con el triunfo. Claro. Entonces era una gran responsabilidad. Cada vez el que juega un equipo como Alajuela o Saprissa, si no entiende la responsabilidad Pero que tiene, no le está en el están lugar entendiendo, equivocado. digamos, lo interrumpo, pero yo siento que, vamos a ver, los jugadores hoy en día, así con ese profesionalismo del que usted habla, de no solo ser profesional en esos minutos que vas a jugar, sino el estar a tono, eso que dice usted, el estar preparado, el saber, el irse con chicha para la choza porque no jugó ni un minuto y entonces vas a esa profesionalidad o profesionalización
yo creo que ha decaído mucho, digamos, hoy no se aplica, uno no ve el coraje en un jugador banca porque no jugó, salen muy tranquilos, es mi percepción. Yo también he notado no solo eso, Frank, por eso es que ya no voy al estadio, porque ya no veo fútbol. Entonces, cuando no veo fútbol me asusto. He notado que entran a la cancha y no pasa nada. O sea, un jugador entra, se supone que si yo voy de la banca, tengo que ser un revulsivo del equipo. Claro. Y si entro, tiene que darse cuenta todo el estadio y ustedes como prensa, que ese jugador entró y que hizo algo diferente. Que rompió el partido. Que rompió el partido. Cuando usted entra y no pasa nada, mi hermano, persiste y preocúpese porque va echado. Entonces siempre decía, si yo entro, que sea, tengo que morder a alguien, tengo que hacer algo porque para eso me metieron, para hacer algo. Pero si yo entro y no pasa nada, ya debo preocuparme como jugador. Menos irme para la casa, o irme para un baile, o irme de fiesta después de un partido no jugar. Tengo que ir a pensar, no estoy jugando. Bueno, para los que nos apasiona el fútbol, okay. Quedemos claros, para los que nos apasiona el fútbol, si no estoy jugando, tengo que hacer algo para jugar, bueno, prepararme, porque en el minuto que me toca jugar, tengo que demostrar que tengo la capacidad del jugador que está en la cancha para hacerlo de igual manera o mejor que él. Fue la única forma de quedarme en Alajuela 10 años, no había otra forma. ¿Verdad? Yo al final miro las cosas, yo digo, bueno, quedarse en un equipo como Alajuela 10 años consecutivos, sin ninguna posibilidad de que me despidieran, pues no hubo un año que yo estuviera problemas para firmar mi contrato. Cuando yo me retiro del fútbol, que se decide retirarse del fútbol es Óscar Valverde. Y me rogaron para no retirarme. Yo estoy súper agradecido porque yo llegué el día que me retiré pensando en que iba a decir, ay, ya este madre se va, ya no vamos a pagarle más, ya no juega. Y me rogaron que siguiera insistiendo. Y gracias a Dios no lo hice porque me veía que no sabía dónde hubiera quedado. Ya no le daba. Ya no me daba, ya me dolía demasiado, yo no jugaba, yo estaba mal, yo estaba en mi casa. Yo soy liguista, lo he dicho muchas veces, soy liguista. Entonces yo decía, me pagan por no jugar. Y yo ganaba bien en ese último año. Yo he jugado clase, ¿recordás que era clase A, clase B, clase C con Iván Raz? Ya yo era jugador clase A, yo era un jugador caro en ese momento. Y yo decía, no juego, entonces me dediqué a una empresa propia que seguramente ahora vamos a hablar. Y ya me decido retirarme, pero el día que llegué a retirarme, me rogaron, pues no me retiraré. Y yo, mira, me asusté. Yo digo, mira, seguro estaba deseando me retirar y estos más bien quieren que me quede. Y Oscar, Saprissa, Heredia, Cartago, otro club, ¿te tocó el hombro en algún momento? Mira, Oscar, no está jugando mucho en la liga, vente para acá. En un momento determinado, lo único que me llamó fue Mesa, el presidente de Cartago. Y porque yo firmaba contrato 3 meses antes que terminara todo torneo, todo contrato. A mí nunca me dejaban firmar. Yo no terminaba un torneo sin contrato. Yo no supe qué fue terminar un torneo sin contrato. Iván Raz se daba la tarea de dejarme bien asegurado a mitad del torneo. Digamos, en agosto firmaba todos mis contratos. Cuando eran 2 años, cuando me tocaba firmar, en agosto estaba firmado. Campeones o no campeones, yo continuaba. O sea, yo nunca tuve ningún riesgo de no continuar nunca mi carrera. Eso puedo decirte que me alegra mucho saberlo, porque al final yo siempre dije, no era un jugador que la liga dijera voy a desprenderme de él fácilmente, no le interesó desprenderme. Cuando Cartago me toca el pie para jugar en Cartago, en primer lugar me ofrece menos dinero que Alajuela, pero me dice que voy a ir a jugar. En primer lugar, eso nadie se le puede ofrecer, porque el jugar no depende del dirigente, depende del entrenador y de lo que yo trabaje en la cancha. Entonces esa es la primera mentira del mundo, y eso no me lo iba a comer en ese momento. Segundo, vivo en Alajuela, soy de Alajuela, soy liguista y tengo el estadio a 10 kilómetros de mi casa. Cartago lo tengo a 35, 40 kilómetros con Pesa, yo llego el día siguiente. Entonces había muchos cambios, y pues que esa fiebre de jugar, con Cartago no voy a Europa, no juego con CACAF, no voy a Estados Unidos, no voy a Sudamérica. Con Alajuela voy a toda la juego con CACAF, si voy a Europa, fui a Europa 3 veces en mi carrera. Claro. Entonces había muchas cosas que pesaban como para salir de Alajuela. Fuera en Alajuela nadie me estaba echando tampoco, todo el mundo me quería. Entonces irme por su equipo no era una posibilidad. Alajuela establemente en esos años económicamente era muy estable. Claro. Lo más que me llegan a trasladar un salario, Franklin, fueron 7 días. En el día 7 estábamos así, todos parados. Yo guardé 3 meses, quién sabe qué hubiera hecho, me cuelgo seguro, Franklin. Que había equipos en esa época que se atrasaban hasta 3 meses, ¿te acuerdas? Y yo decía, mae, ¿cómo hacen estos muchachos? Los admiro, decía yo, 3 meses sin salario, ¿cómo hacen? Nosotros 7 días estábamos ahí pegados en el techo peleando con la directiva, y a los 7 días teníamos nuestra plata. Fue el tiempo de la venta del cachorro. De Froilán. Entonces vino el fideicomiso que garantizó la liga muchos años de económicamente estable, y vivimos de esa gran venta de Froilán. Entonces hay mucha estabilidad económica. Entonces, ¿qué ibas a ir a aventurar a otro equipo, Frank? Casi imposible. ¿Qué técnico te marcó?
Te dije que mi padre deportivo fue Juan José Gámez, porque fue el que más me enseñó después de salir del Carmen de Alajuela, que era un fútbol muy agresivo en segunda división. Y había que aprender a defenderse. Sí. Eso es segunda división. Antes, no sé Antes, ahora. sí, no, antes Ahora era ya más antes. no. Antes era así. Pero había un entrenador en toda mi carrera deportiva que hoy es mi amigo, que nos consideramos, nos queremos mucho, que se llama Manolo Crucellán. Es el único entrenador que he tenido que para mí es muy equilibrado entre lo que es táctico, defensiva y ofensivamente. Me enseñó fútbol total, para mí fue el que me enseñó más fútbol total. Se puede defender, pararse bien, pero hay que atacar, porque Alajuela tenía que atacar. Era un equipo que no puede ir solo a defenderse, había que atacar y se puede hacer. Fue el único entrenador que me enseñó que se puede hacer. Y es medio dictador, es medio militar. Entonces a mí, yo soy de línea militar. Yo solo creo en el entrenador militar porque nuestra raza futbolística es una raza muy difícil. Y si el entrenador no entiende cuál es su posición, esos muchachos les pasan por encima. En mi tiempo y ahora también. Y esa relación bonita de amistad ya era cuando era jugador, digamos, ya te veía ahí. Sí, ya te Manolo, veía ahí como... tuvimos un montón de problemas con Manolo. Tuvimos un montón de problemas, por eso que te hablo de él, te voy a contar algunas cosas. No era titular con Manolo. Pero cada vez que me necesitaba, yo entraba a jugar. Me acuerdo un partido de Cartago a la Alajuela que Mauricio no estaba. Yo me jugué el partido de mi vida. Solís o... En el Alejandro. Chunche, Mauricio, eso, Montero. Me jugué el partido de mi vida y nadie se acordó que Mauricio no estaba en la cancha. Yo lo borré completamente, ganamos ese partido y yo llegué al otro partido, Franklin. Voy a jugar. Sacando pecho. Ay, voy a jugar, sí, me toca. Y se hizo un partidazo y Mauricio ni siquiera se acuerda. A ver, Mauricio, ¿cómo juega? No es problema mío, según yo, según mis perspectivas. Llegué a la cancha a jugar. Digo, cuando va la alineación, Oscar Valverde en la banca y Mauricio en la cancha. Mi hermano fue como no fue un balde de agua fría, estaba ya con los pingüinos, mi hermano. Y seguro, no sé qué rostro le hice a Manol, no sé qué rostro hice en el momento que él da la alineación, que yo me imagino qué rostro le hice, ¿verdad? Sí, yo también. Que me fui para afuera, en aquel tiempo estaba aquella parte de ahí de libre, donde salía el camerino de primera. Me fui para una esquina, se para Manolo a la par mía y me dice, Osquita, ¿estás bravo? Digo, ¿usted qué cree, profe? Le digo. Me dice, yo no quería que ibas a jugar. Me dice, pero me cuenta esta, que es muy inteligente, viejo. Malo, inteligente. Me dice, yo llegué a este equipo y vos sos polifuncional. ¿Qué significa? Que vas a jugar en cualquier puesto cuando yo te necesite. Entonces, habrán partidos que jugarás de titular porque lo necesito, habrá partidos que estás a la par mía y entras a hacer el trabajo que yo necesito que haga. Usted es así, cuando yo llegué, yo no lo hice polifuncional, usted no compite con ningún puesto con nadie, usted va a jugar siempre. Entonces me dice, le garantizo que va a entrar a la cancha siempre. Nunca vas a estar en la casa y vas a estar a la par mía. Te necesito ahí para que me resuelva los partidos que necesito resolver. Y dicho y hecho, así fue. Nunca dejé de jugar, aunque entraba 10 minutos, pero me metía. Yo era el último cambio, era el segundo cambio, era el primer cambio según las circunstancias del partido, que era un entrenador muy táctico. Sí. Y me cumplió esa, porque no me cumple, lo mato. Ya que me dijo que no iba a ser titular, sí jugué algunos partidos de titular con él, porque algún jugador se lesionaba o se expulsaba, entonces ya yo entraba. Pero ya me dijo de una vez, no vas a ser titular conmigo, pero sos un jugador muy importante. Entonces me trabajó psicológicamente y me motivé. Y dije yo, que no me meta para que vean, entonces lo tenía amenazado, ¿verdad? Pero sí me cumplió. Entonces entendí también que ser polifuncional no es tan buen negocio, porque al final no peleas puestos con nadie. Porque hay que jugar en cualquier lado te ponen, en cualquier lado vas, entonces es complicado. Bueno, pero con esa psicología que te aplicó. Era eso, no jugaba o me enojaba, entonces irme para la casa no era una posibilidad. Ahora, ¿cómo esa que Osellana que le toca perder, aquella famosa final del 96-97 o 97-98, sí. ¿Él cómo lo asumió? Digamos, puña, yo me acuerdo que él decía que el sistema era injusto, que la liga le sacó como 415 puntos de ventaja al segundo lugar. Yo creo que Saprissa ni siquiera fue el segundo. No. Bueno, ¿cómo fue ese post partido con él? Vieras que después entendí que había pasado un tema ahí que uno no lo conoce. Como yo sí tenía mis contratos firmados, no sé si te acuerdas que después de esa final muchos jugadores de la liga se fueron. Sí, claro, ¿no? Entonces, muchos jugaron la final sin contrato firmado y sabiendo que estaban fuera de la liga. Él tenía que decidir si jugar con los caudillos, que tuvo una vida, o tomar el riesgo de jugar con la banca. Y se la jugó con los caudillos. Y por ahí anduvo la debate que mucho jugó sin el amor necesario de ganar esa final.
porque psicológicamente ya estaban fuera de la institución. Sí, ya tenían un contrato afuera. Entonces, o sea, no era que no lo tenían porque estaban obligados a jugar bien para que los firmaran, sino que ya estaban firmados. Ya estaban firmados en otros lados, que se fueron. De hecho, fueron como 5 jugadores. Marín, Wilmer. Javier Delgado, Joaquín Guillén se fue también para... Joaquín Guillén, sí. Todos los jugadores jugaron sin contrato. Entonces, creo que Igualas también, sí. Entonces creo que eso sí fue un momento difícil porque no hay otra explicación. Jugás 45 minutos para ser campeón, tenés 2 jugadores de más, estás en el Alejandro Morera Soto, explícame. O sea, era casi imposible que Saprissa pudiera ganar ese partido para ir a 2 partidos más. ¿Te acuerdas que eso fue? Sí. Que nos manda 2 partidos más y el que pega primero, pega 2 veces. Y así, en esa época era así, el que pega primero pega 2 veces. Entonces era imposible que eso pasara y cuando pasó y la liga fue subcampeón. Porque por los 2 partidos de más, Saprissa lo gana 2-1 con gol de Justin Campos de penal. Y en Alajuela 0-0. Exactamente, y ahí salió su campeón. En esa final sí estaba lesionado yo. Sí, no la jugó. Yo no la jugué, me agarré la camiseta que decía tricampeón, porque íbamos a ser tricampeones, ¿te acuerdas? Sí. Y yo agarré la camiseta, yo me enojé, decía yo, tiré la camiseta al suelo, porque la tenía puesta. Para ese día teníamos puesta. Eran 45 minutos, Frank, y en 0-0 nos hacían tricampeones. Sí. Y era imposible, eran 2 jugadores, estábamos en casa, 2 jugadores de más. O sea, ¿cómo logras entender esa final que se pierde? La gente decía, es que es por plata, y la gente nunca entendía que a nivel de premios, nosotros recibíamos menos plata si quedábamos campeones con 2 partidos más. Recibíamos más plata si quedamos campeones antes de la gran final. Siempre fue así, pero la gente no lo sabía. Nosotros sí, si llegamos a 2 partidos más y quedamos campeones recibíamos menos plata, pero esa nunca la recibimos porque siempre la perdimos. Igual, si Saprissa iba a 2 partidos más, igual la perdía. En esa época sí era la historia de que golpea primero, golpea segundo. ¿Y cómo fue la época con Badú? Digamos, eso es un año antes, un torneo antes. Badú sí fue una historia interesante. Porque Badú no era entrenador de fútbol, Badú era psicólogo. Psicólogo y muy bueno. Entonces... Y psicólogo, yo lo veo así, perdón que le atraviese el caballo, psicólogo motivante para el grupo y para el otro. También jugaba en contra. Evidentemente era muy inteligente Badú. Badú nos enseñó cosas interesantes, yo aprendí muchas cosas. Sí entendí en un momento determinado que no sabía nada de táctica, eso decía, para adelante, ataquemos, si nos meten 1, metamos 3. Y yo con entrenadores, Iván Ras, con José Gámez, yo no le entendía el fútbol a Badú, Franklin, no se lo entendía. Yo decía, pero es que cada vez que recibimos un contragolpe, yo así me tapaba los ojos, vienen 5 contra Mauricio. Y entonces decía, que Mauricio resuelva. Y todos adelante, y vamos para adelante. Y cómo me costó jugar con Badú, a mí me costaba jugar con Badú, porque yo decía, es que yo tengo una escuela completamente diferente, bien parados. Además de que hizo ligas menores, era una educación formal futbolística. A mí el que me ubicó y me formó fue José Gámez con Manrique Quesada. Eso sí fue formación total, porque yo llegué a la selección juvenil con un gran deseo, pero tácticamente en ligas menores en esos años que yo jugaba, los entrenadores eran saloneros, carpinteros, no había estudio, no había nada, era más de amor y de cariño. Entonces yo realmente recibí una formación educativa, formativa, disciplinada en lo que es lo táctico con Gámez, que era súper táctico. ¿Te acuerdas de José Gámez? Súper táctico. Entonces ahí fue cuando aprendí que hay que pararse bien. Y después va con Braz a la liga. Y después va con Braz a la liga, que debe ser peor todavía que Gámez. Más estructurado. Ya después llega otro entrenador que nos dice, no, también hay que atacar, porque si no aquí no funcionamos. Entonces fue una época, pero con Badú fue todo lo contrario. Fue una época de alegría, de entrenamiento solo con bola, habían 30 bolas siempre en la cancha, todo jugador tiene que tener una bola en el pie, no vamos a correr, no corremos con bola, no se puede correr sin bola, fútbol es para correr con bola, picaditos, que apuestas, que en la esquina una presto barba, que le pega a la esquina, saca el presto barba, se lo lleva, algún billetillo por allá, que lo bota, se lo lleva. Entonces nos poníamos los entrenamientos, era definición, entonces cuando llegábamos al área, y me hizo nada más, voy allá, gol. Eso es lo que decía Badú. Todo para adelante, para atrás no hay que trabajar nada. Ahí está Mauricio para que resuelva. Así decía. Entonces yo decía, wow, ¿cómo funciona esto? Me costó con Badú hasta que llegamos a la final de Cartago. Sí, porque con Badú pierden una, pero como que Badú entra ya entrado el torneo, ¿verdad? No lo empieza. No, lo empieza Iván Ras, que nos tenía y estábamos nosotros como en 8º lugar.
porque Iván nos tenía ya locos de entrenar en la montaña y correr y no había nada. Locos, sí. Entonces cuando llega Badú y Badú se da cuenta de todo lo que había pasado, nos sentó una semana entera. No, esto es una anécdota que es real y cualquier jugador de esa época te lo va a decir. Nos sentó en la cancha, en el centro de la cancha, a las 8 de la mañana, a las 9:30, 10 máximo, nos hablaba, hablando 2 horas sentados en la cancha, no nos parábamos. Y nos decía, vaya, bañese, nos íbamos para casa. Al día siguiente, lo mismo, hablaba y nos empezó a lavar el cerebro, y cuando nos dimos cuenta, todo era una fiesta, todo era alegría, todo era sandía, y el perico, y doña Erika, y la Lora, y doña Erika, que era bien guapa, ¿verdad? Y toda la cosa, bien. Entonces, y la Lora, y cuando nos dimos cuenta estábamos divirtiéndonos. Él lo que hizo fue ponernos a divertirnos. Les cambió el chip. Les cambió el chip completamente. Pero, ¿qué pasó, Franklin? Y vos lo sabes, había un gran equipo. O sea, había grandes jugadores. Entonces, no fue fácil adaptarnos a ese chip porque los jugadores se adaptaron inmediatamente. Los que no nos adaptamos nos costó jugar con él porque yo soy estructurado, o sea, yo creo en lo táctico, en lo bien parado, y eso fue lo que yo aprendí. Entonces, ese chip ya no lo logré cambiar a tal extremo. Pero como te digo, yo estaba en la banca y veía los contragolpes, yo decía, ay, no puede ser. Y Mauricio me decía, venga, y todo. Y yo decía, ay, Señor Jesús. Pero así ganábamos 5-1, 5-2. ¿Te acuerdas que sí, claro, fue el primer equipo que llegó a 100 goles en un torneo? ¿Te acuerdas? Y hicimos el 100 allá en San Carlos y toda la cosa, pues nadie había llegado a 100 goles. 103 hicimos ese año. O sea, eso no sucedía hasta que Badú lo logró. Pero vieras que eso sí funciona a nivel de alegría, Franklin, pero a nivel táctico, en finales ya no es lo mismo. No, ya la final se juega diferentísimo. ¿Y cuál fue la que pierden? No me acuerdo con Badú. Fue con Saprissa. Con Saprissa, sí, yo he marcado a Orlando Fonseca, me acuerdo que él me dijo, yo digo, sí, profe, no tengo problema, yo soy todas las finales que usted quiera. Esa va a ser, pero igual táctica, ya es que es una final táctica, man, y ya es otra cosa. La que casi perdemos, que yo me asusté, fue con la de Cartago. ¿Te acuerdas que Cartago en el Alejandro nos hizo ir a 2 partidos más? Que nos mandó, y acuerdo que penal. Sí, que golpea primero. Entonces yo decía a Mauricio Montero, Mau, si perdemos con Cartago, después de 80 años Cartago no es campeón, a mí me quema la casa, o sea, yo me quedo sin casa, sin familia, sin hijos, yo no sé cómo vamos a ganar a Cartago. Entonces fue cuando vino la final, la segunda final, que fuimos a Cartago, terminamos en el Alejandro. Yo le dije a Mauricio, nosotros no podemos ir a atacar libremente, nosotros tenemos que pararnos atrás, dejar que Cartago nos ataque y contragolpear, cosa que nunca habíamos hecho en todo el torneo. Nosotros éramos equipos ofensivos desde que entramos hasta que terminamos. Pero es que ese partido en Cartago, la liga lo resuelven como en 20 minutos, ya estaban 2-0. Sí, con un gol de Froilán, y no me acuerdo si los 2 de Froilán. Pues yo le dije a Mauricio, hablé con el profe porque necesitamos volver a lo que hacíamos antes, porque Cartago está motivado, Cartago tiene que ganar en el Fello Mes, tiene que ganar allá para poder ser campeón, y si no gana allá, aquí no se la van a ir a jugar. Entonces ellos van a ser muy ofensivos en Cartago, y tenemos que aprovechar eso para estar bien parados y contragolpear, porque tenemos a Froilán adelante. El contragolpe con Froilán era gol. Sí. Entonces primera vez regalamos 3 cuartos de cancha, los dejamos venir, y bien paraditos, y en 20 minutos resolvimos el gol. Prácticamente, y votamos no sé cuánto, ¿verdad? Porque si tenemos para votar. Y aún así en la vuelta llegan con un 3-1, que es fácil, y Cartago empiezan ganando. Porque es muy fácil, Franklin, cuando llegas con un equipo como Cartago perdiendo 3-1, que no tiene nada más que perder, ya es un equipo más ofensivo, ya los jugadores llegan un poquito más relajados. Claro, te puedo decir, pues yo jugué esa final, yo estaba así, mi hermano. Porque tengo el estadio rojo y negro, 100%. La afición está esperando celebrar el título. Hay que jugar una final de esas para saber qué siente uno por dentro y la responsabilidad. Es decir, perder aquí es una cagada de madre. Y aquí tenemos que ganar como sea. Entonces yo decía, a cualquier grada tiro la bola, porque aquí hay que tirar 90 minutos y salir de esta vara, que empatamos 1-1, que la bala metió el gol antes de irse para España, por cierto. El penal, empatamos. Y cuando terminó ese partido yo solté, entonces me imagino que yo solté, ya pegar gritos a celebrar. Bueno, pero era mejor que un dolor de cabeza. ¿Qué? Por favor. Entonces son cosas que uno vive, Franklin, que nadie se da cuenta, pero sí había una tensión ese día en el Alejandro muy fuerte de parte de nosotros, porque teníamos rojo y negro el estadio. Claro. El estadio estaba esperando que terminara el partido para celebrar el título. Usted sabe qué es salir de ese estadio sin celebrar el título, que ahora pasa muy seguido, por cierto, que pasa casi todos los torneos. No era una posibilidad, Franklin. Entonces había una responsabilidad muy grande de 25 jugadores que había que salir campeón como fuera.
Entonces, bueno, son cosas que uno vive que no sé qué ha pasado. Sinceramente, no puedo, yo soy muy cuidadoso en no relacionar las épocas, porque no sé en esta época cómo sería yo, ¿me explico? Sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Es que mi época es mejor, no necesariamente. Porque puede ser que los 80s y los 90 no fueron iguales, los 90 y los 2000, los 2010 no son iguales. Entonces uno dice, bueno, lo que yo viví es lo que viví, pero el amor como cuando viví tal vez es la diferencia. Con el amor y la responsabilidad que yo hacía mis cosas a la hora de entrar a la cancha. Dios, Oscar, ¿cuestionaste alguna vez, te peleaste con Dios? Puña, lesiones, trabajo para ser titular, no me ponen, no sé, no sé si sos tan creyente, Sí, no lo sé, sí, pero sí, claro, ¿cómo claro. fue esa relación? Vengo de una familia católica donde mi mamá me llevaba de la oreja a misa porque el chiquito no quería ir a misa, entonces yo de la oreja, y gracias a Dios me llevó de la oreja porque eso me ha ayudado a sostenerme en momentos difíciles en la vida, porque siempre han habido, Frank, aquí nadie vive una vida de lujos, pues tanto como futbolista como exfutbolista han habido momentos difíciles, emprendedor, hay que luchar para seguir adelante, Dios ha estado en mi vida siempre. He cometido errores en mi vida como todos, obviamente, no tomo ni fumo, nunca tomé ni fumé, pero hice otras cosas que no estuvieron bien tampoco. Entonces siempre han habido cosas, pero Dios siempre ha estado ahí. Sí, te peleas de vez en cuando y te agarras con él, sí, pero ¿qué pasa? Y también te da la fuerza para continuar, porque también es así, y saber que vendrán tiempos mejores, y que el que trabaja, yo siempre he dicho, el que trabaja tiene su recompensa. Indiferentemente de lo que hagas, si sos barres calles, si limpias carros, si trabajas en una autodecoración, si trabajas en lo que haces, si siempre das lo mejor de ti, hacer tu mejor esfuerzo, algún día alguien se va a dar cuenta que eso sucede. Yo creo que en la vida ha sido así, en tu vida ha sido así como periodista, y todos nos ha pasado eso. Entonces yo siempre he dicho, trabajar y dejar que las cosas sucedan. Así me pasó, hubieron muchas finales cuando marqué a Mefford, ¿te acordás? Y que Mefford, cuando se pelea conmigo, toda Mefford se pelea y dice que me bailó, dice Mefford. Digo yo, bueno, Mefford, digamos que sí, pero todo el país dice lo contrario, entonces yo me quedo con el país. Entonces nos reímos los dos de la anécdota, porque era el mejor jugador del país en ese momento. Sí, claro. De hecho, viajó a México a ser el mejor jugador de México también, en Pachuca. Entonces, era muy rápido, era pura anticipación, porque si usted no lo anticipaba, o inteligencia, siempre corrí primero que ni a puta bajaba a correr, porque no le veía el número, el 17, nada más le veía. Entonces uno sabía cómo jugar, había que hacerlo bien. Entonces esas cosas me llevaron a jugar muchas finales que salía, como decías vos, de tal vez no jugar titular durante 2 meses y tener que jugar la final como titular. Y preguntarme si podía equivocarme, jamás. Pues tenía que, o campeón o no campeón, yo tenía que hacer mi trabajo bien hecho. Solo eso me mantenía en Alajuela, no había otra forma. Entonces Dios estuvo en todo momento de mi vida, en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Primero, ya me acuerdo de la final contra Cartago, yo agradecidísimo con Dios. Es más, de hecho, yo pensé que en Alejandro no iba a jugar. Después del 3-1 en Cartago, entonces dije, Señor, gracias por darme la oportunidad de dejar el equipo casi campeón. Ya si juego o no juego, ya estaría tuya, pero ya yo hice mi trabajo aquí en Cartago. El equipo salió campeón, ya está casi campeón, 3-1 ganamos, ya el equipo va bien para salir campeón. Pensé que no iba a ganar en el Alejandro, fue sorpresivo. Cuando Badú me puso, dejó a Javier Delgado en la banca, súper sorpresivo, porque yo me relajé esa semana, fui para la banca, no voy a jugar, bueno, voy a estar atento. Y el día de la reunión antes de venirnos de Jacob, pum, la alineación, y Oscar Valverde, yo, voy a jugar, wow, ya me tensé, y a prepararme a empezar en Pin Gómez, que era mi marca, y Pin era bueno para buscar penales y se iba a tirar todo el partido, y ya yo sabía con que incómodo, te enfrentas, se tira. Yo decía, ay, Pincito, otra vez voy a soñar contigo, le decía yo. ¿Ya? Y esa era mi vida futbolística, y había que jugar así. Una anécdota, ahora dijiste algo de que jugaste hasta delantero. Sí, mi hermano, esa anécdota es buenísima. Estábamos jugando en el Saprissa, Álvaro Fuentes era el portero de Saprissa, y jugamos en una tarde lluviosa en esa cancha. Mauricio Montero le pega casi de media cancha, la bola le pica a Álvaro Fuentes y se le va por encima. 1-0 en el primer tiempo. Eso fue en el 90. Jugaba Álvaro Solano de centro delantero. Y Yaima, después de ese gol con Iván Raz, adivina qué hacíamos nosotros. Parece atrás y saque la pata por la bola. O sea, a ver cómo hacen a defender, más con Iván, ¿verdad? Pasa el primer tiempo, entramos al camerino, borra el nombre mío de defensa, y yo suave, pero ¿por qué? Si estoy jugando súper bien, estoy bien parado, que no pasa nada, y estoy marcando bien, yo estaba marcando Evaristo.
Y yo, ¿pero por qué me va a sacar? Yo por dentro, no, eso no iba así, igual. Pensó. Pensé, y entonces llegué y borra el de Álvaro Solano también. Eso. Y pone Valverde. Donde estaba Solano. Sí, centro delantero. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, Iván era defensivo, pero era ultra defensivo. Y pone a Luis Marín en puesto mío. En ese momento estaba hallando a Luis Marín al equipo de nosotros. Y me dice Iván Raz, vean, yo necesito que marque a Sarapiquí y a Roger Flores, porque esos parecen aviones donde venían con bola a atacarnos a nosotros. Y Álvaro, nada más, bueno, era un gran jugador, habilidosísimo. Sí, no era de marca. Pero Álvaro no era de marca, Álvaro no iba a marcar a nadie, Álvaro estaba parado ahí para meter un gol o para poner un gol, porque era el trabajo de él, era lo que él hacía y lo hacía muy bien, por era un cierto. jugadorazo. Era un jugadorazo para eso. Pero Álvaro no era de marca, en ese momento Iván sentía que los 11 teníamos que defender. Entonces me mandó a ese centro delantero. Pero para marcar la salida. Para marcar la salida de ellos. No, en efecto, venía Sarapiquí, yo venía con él, lo incomodaba, ya perdía la bola, ya dejaron de atacarnos tan fuertemente. Y me dice, si puede agarrar la bola, ponerla en los lados a Richard, o no recuerdo quién está al otro lado, y si puede meter un gol, me dice. Y yo jugué 45 minutos en el estadio Ricardo Saprissa de centro delantero. En mi vida lo había pensado que fuera a jugar ese puesto. ¿Y tuvo alguna? No, es que nos defendíamos, pero fueron como, 1-0. Fueron 75 minutos de defendernos después de que Mauricio metió ese gol sorpresivo, porque la bola le pica a Álvaro Fuentes en el punto de penal y se le fue como una cáscara de banana y Álvaro nada más hizo así, gol. Más de gol, hasta el gol fue como feo. Un gol feo, un gol de media cancha prácticamente, un gol de portero, digamos. Y en ese momento Iván mandó a defender toda esa vara. Y esa es una anécdota que siempre nos quedamos todos, siempre la recordamos. Y ya, jugué de centro delantero, solo me faltó jugar de portero. Malísimo, mi hermano. Gracias a Dios no me pusieron porque si no me hubieran echado. Entremos en la actualidad, Oscar. ¿Qué hace usted hoy en día? ¿Se casó? ¿Tiene hijos? Sí tiene hijos, lo sé porque vi una entrevista donde el mayor tenía 4 años, ahora debe tener unos 24. 34, mi hermano. Imagínese. ¿Es abuelo? No me asuste, ¿no? Sí, ¿qué te diré? Mira, casado una vez con una persona a los 20 años, con ella tuve 3 hijos. Mis 3 hijos hoy están en Estados Unidos los 3, el mayor 34 años, la que sigue tiene 32 y el menor 29 de ese matrimonio. Me divorcié, bueno, eso es interesante en la parte de fútbol. Y les que hicimos una encuesta un día de estos, más vino Ciro Castillo, Costa Rica, hace poquito estuve en mi casa y estábamos dándonos cuenta que un 90% de los jugadores después de que se retiran se divorcian y casi no terminan con su pareja. Si vas a empezar a hacer un reencuentro, son poquitos los que están con su esposa original y sus hijos originales, son muy poquitos. La mayoría nos retiramos, tendrías que trabajar de tarea esa, ¿por qué pasa ese fenómeno en los jugadores de fútbol? Es interesante eso, porque tan pocos se quedan con su pareja original y terminan siempre divorciados o con otras parejas, o casados por segunda vez, o terminan solos. Y en este caso, en este momento yo estoy solo. Tuve una segunda relación con una muchacha que trabaja en la clínica, tuve una cuarta hija, que hoy tiene 12 años, va para 13, y entonces ya ahí cerramos el capítulo. De mis 3 hijos ya me han hecho 4 veces abuelo, tengo 4 y tengo 3 niños y una niña como nietos, que están en el norte, de hecho vienen ahora el 30 de agosto para conocer 2 que no conozco. Vienen a pasear a ver el papá, al abuelo. ¿Y usted cumple años pasado mañana? Sí, el jueves 7 de agosto cumplo 56 años ya. Pues nos pasa mucho a los que estamos ahí que cuando vemos los hijos de nuestros hijos, de mis compañeros, me asusto. Yo, hermano, estamos haciendo viejos y ya es un vacilón eso. Pero sí, ha sido una vida bonita. Familiarmente somos una familia unida, estamos bien. Creo que mis hijos los amo, me aman. Entonces ahí estamos bien, gracias a Dios. Después de eso vino la parte empresarial, cuando yo decido retirarme del fútbol. Bueno, yo oro a Dios porque... A los 29 años, ¿verdad? Súper joven. Sí, mi lesión en la rodilla, que nunca me recuperé, 1 año luchando con ella, pero esta vez sí fue que me dolía demasiado. Y 20 años después me di cuenta por qué me dolía, tenía un cruzado roto, tenía que dolerme, obvio que tenía que dolerme. Yo entrenaba y renqueaba, me decía el cubano, el doctor cubano, Alfredo Gómez, me decía, es que has estado tanto tiempo sin jugar que al incorporarte te tiene que doler, pero ahorita pasas ese grado de dolor y ya, vuelves a la normalidad. Yo le creía, mi hermano, y con el deseo que tenía yo de jugar, seguro que no le iba a creer. Si me decía que te tira a aquel balcón, me tiraba a aquel balcón con tal de jugar.
Y yo seguía entrenando y renqueaba y renqueaba y renqueaba y renqueaba y no había manera, o sea, no podía entrenar. Yo decía, doctor, pero me parece que esto está mal porque yo no puedo, nunca me ha pasado que yo entrene y renquee, o sea, no, man. Dice, no, es que ya estás operado, ya estás bien. El doctor Delgado Carvalho dijo que estabas perfecto. Sí, pero aquí algo pasa. Al final de cuentas, en un entrenamiento tanto renqueado, se me hizo un tirón en la parte buena, de aquí a para acá, entonces me dolía este, me fui para la casa y dije, no juego más. ¿Por qué? Porque yo quería jugar fútbol. O sea, yo podía tirarme ahí en la camilla, recibir rehabilitación, Franklin, y que me pagaran el salario todos los meses. Podía haberlo hecho. ¿Qué me iba a echar? Pero no era ese jugador no era yo. Yo si no estaba en la cancha y no le ayudaba a mi equipo, porque era liguista, soy liguista, prefería no estar a ese punto. Gracias a Dios había estudiado, tenía yo una empresa que había empezado anteriormente a Retiro, yo tenía una distribuidora de venta por mayor por catálogo, Vianney, vendíamos ropa de Vianney, ropa de cama y todo, entonces ya estaba en la ¿Que llaman polaco? No, yo tenía la distribución, yo le vendía a los polacos y a vendedores independientes. Okay. Entonces la tenía en Alajuela, entonces el fútbol me ayudó mucho a relacionarme con toda la gente, me llegaba a ver al negocio, hablaba amigo de fútbol todos los días, yo no sé si hablaba más de fútbol o vendía colchas, no estoy muy seguro, pero igual ayudó mucho la imagen, obviamente. Entonces ya en un momento terminado yo tenía mi empresa, yo decía, ya mi rodilla no sirve, ¿qué voy a hacer? Oré mucho a Dios, decía, Señor, ¿qué quieres sacarme del fútbol? Decímelo, pero mandame un ángel y me lo decís, digo, para ver si me retiro, fue cuando ya decía, ya no más. Y bueno, ya tengo mi empresa, tengo que solidificarla, tengo que ver por mi familia, por mi vida, y el fútbol es una época, y vos lo sabes, Franklin. En esa época de nosotros, a los 34, 35 años, te decían, ya no más, ya estás fuera, ya no servís, no sé por qué. Mi querido amigo Michael Barrantes rompió todos los tabúes y jugó hasta los 42 años, y en buena forma, y más, se retiró sin permiso mío. Ahí está Colindres también. Ahí está Colindres también. Y yo dije, no se me retiren porque ustedes rompen los tabúes cuando hay jugadores. Porque para mí en el fútbol, Franklin, hay jugadores malos y jugadores buenos. No hay jugadores viejos. Eso para mí no existe. El jugador va a dar hasta donde quiera dar, mientras sea bueno, va a jugar. Y se cuida. Esos dos jugadores que estamos hablando, a quien respeto mucho, son amigos míos, esos son esos jugadores. Por eso que llegaron y están llegando, llegaron hasta llegaron. Más bien yo le dije a Michael que podríamos a los 45 ir pensando en retirarnos. Pues ya se me fue ya. Bueno. ¿Ya se retiró? No, pero yo creo que ya. No sé, no he visto nada, no he dicho nada. Vamos a ver qué va a pasar con Michael. Creo que él lo está pensando. Pero yo pienso que todavía le queda, porque es tan buen jugador que todavía le queda en este fútbol moderno. Claro. A Michael le queda todavía, por lo menos ahí de central, bien parado, dirigiendo, juega fácilmente para mi concepto. Sí. Y en un equipo media tabla para arriba, ni siquiera media tabla para abajo. Pero será una decisión de Michael si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Ya le he dicho que lo haga, pero ya es una decisión de él. Pero al final, en ese momento yo dije, no, mejor me dedico a mi empresa, solidifico mi vida económica, porque al final mis hijos tienen que comer siempre, tienen que ir a la universidad y todo. Entonces me decidí retirarme y dedicarme a los negocios. En ese momento empecé con ropa de cama, vine de Chile en Alajuela, estuvimos por todo el país y no me iba bien. Era un trabajo muy sacrificado, atender 800 mujeres era complicado, tener producto para ellas y no tenerlo era más complicado todavía, entonces era muy estresante. Llega un momento determinado que una administración de empresas te enseñan la diversificación, que no puedes dejar los huevos en una sola canasta, sino poner en varios por aquello que en algún momento algo se pierde, tenés otras opciones de donde captar dinero. Entonces empecé a hacer cursos de césped sintético, instalación de cancha, porque quería también devolverme un poquito también a mi origen, al fútbol. Y no quería alejarme tanto del fútbol, porque ya había aprendido mucho en ventas, en atender a la gente, en hablar con la gente, en cómo vender. Sí había tenido una experiencia de 8 años, pero también necesitaba como regresarme a algo que me apasiona, que era el fútbol. Entonces encontré en el zacate sintético la opción de volver al fútbol. Y entonces vieras que sí me funcionó, porque cuando se termina el contrato con Vianney, en la distribución en Alajuela, ya yo paso a tener una empresa de construcción de canchas sintéticas. Entonces, ¿Qué es en lo que estás ahora? Y que es lo que estoy ahora. Bueno, empecé con canchas sintéticas durante 8 años. Ya después mis clientes me empezaron a pedir que les construyeran los edificios, que les construyera todo el proyecto completo. Entonces ya pasamos a constructora. Entonces estoy aquí transformando. Pero siempre de cancha. Siempre de cancha, pero ya después pasamos a constructora. Entonces ya hágame el edificio, digamos, el centro de alto rendimiento de la liga, el edificio principal y el hotel lo construí yo, lo dirigí, la construcción. Entonces, y más la cancha sintética, obviamente. Entonces empecé a la parte constructiva, indiferentemente de canchas, a cualquier cosa. Entonces construimos casas, edificios, remodelaciones, hacemos canchas, proyectos completos, hacemos de todo en la empresa. Entonces fuimos transformándonos a la necesidad de los clientes. Y en eso estamos en este momento, pues, luchando todos los días con un mercado muy difícil,
con un mercado muy competitivo, hay gente que regala las cosas, pero no las hace bien, pero al final el dinero hoy marca mucho los contratos, entonces hay que andarla peleando y a ver cómo logras trabajar con un buen margen de ganancia. Claro. Para cerrar, Oscar, ¿nunca pensó, ya que no querías alejarte del fútbol, en ser técnico o representar a algún jugador o estar por ahí más vinculado en una gerencia de un equipo? Franklin, estuve un año en comisión técnica de la liga, fue mi peor año de la vida, yo creo. Sí, el peor. Sí, porque... Quería meterse a jugar también. No te lo imaginas, no sé, al final... Ese año descuidé mucho mi empresa por andar detrás de la liga porque me sentí responsable, porque yo soy una persona que me entrego a mis cosas. O sea, yo cuando hago algo doy lo mejor de mí. Entonces, si estoy como comisión técnica, tengo que ir a ver a mi equipo jugar para saber qué hace, cómo juega. Y fueron en esos años que la liga no jugaba, pero para nada. Entonces yo no entendía a los jugadores. Yo decía, pero tienen todo, mi hermano, tienen todo, pero ¿por qué no? Entonces fue muy difícil, porque yo dije, y ese año me di cuenta que la dirigencia no era para mí. Yo no, porque yo me vuelvo loco, porque yo los echo a todos. Y como entrenador no sería para mí. ¿Por qué? Porque yo digo, si un jugador entra a la cancha y no busca la bola, ¿para qué entra a la cancha? No se queda en la casa. Sí, no, dices. ¿Usted me entiende? Claro. O sea, para mí no cumple lo que yo le digo, por ejemplo. O le digo haga una cosa y me lo hace el contrario, entonces yo esas cosas no las entiendo, Franklin. Entonces yo dije, no, yo tampoco podría ser entrenador porque me vuelvo loco. Y tercero, si mis hijos tienen que comer por un salario que yo genero como entrenador y el domingo siguiente me echan y el domingo cómo comen. Entonces yo veía esa inconstancia que los entrenadores juegan con el cuchillo en el pescuezo, o dijo Javier Delgado, con las maletas hechas, porque entonces me voy. Entonces yo decía, ese es el trabajo más inconstante que existe en este país. Entonces, aparte que no te pagan como millones para decir, échame, no importa, y tengo para vivir 1 año, 2 años. Tampoco es así, usted lo sabe. Entonces después andas viendo cómo comes, entonces no era una opción. Tú sabes que si vi en el fútbol la opción de construir para el fútbol, una opción porque me divierto, lo hago con todo el amor del mundo. Cuando termino un proyecto y veo la gente jugando, digo, ok, cumplí mi labor, tengo gente divirtiéndose en mis canchas, divirtiéndose en mis proyectos deportivos, y me siento muy contento, muy realizado. Pero como entrenador yo creo que andaría sufriendo, o ya no existiría, mira, un paro cardíaco. Posiblemente, más hoy en día con mi equipo, me irá un paro cardíaco hace rato. Bueno, para los manudos, eso estuviera ya cardíaco el hombre, sí, siendo algo de la liga ahorita. Oscar, un gusto haberlo tenido por aquí. De verdad ha sido muy interesante la conversación con Oscar Valverde, y un saludo a toda la familia La Teja.